Ven acá, ¿te has preguntado qué ha sido lo que ha marcado la diferencia en las personas que han vivido a lo largo de la historia y que han sido de influencia significativa en la humanidad? Cuando tú piensas en personas que marcaron la historia, que generaron una referencia potente, fuerte, un gran impacto, ¿has pensado qué los distinguía? ¿Qué tenían ellos que los hacía especiales? Porque muchas veces cuando vemos personas que marcaron referencias negativas, tú dices, bueno, no, la gracia de Dios no era. Difícilmente el Señor promovería que algo como eso ocurra. Pero entonces, ¿qué había en ellos? ¿Qué hay en estas personas? ¿Qué hay en estas personas que a pesar de no honrar al Señor, o en las que sí quieren honrarlo, terminan haciendo tan grandes obras? ¿Te lo has preguntado? Interesante. Yo te puedo decir, entre muchas cosas, ¿qué es algo que estaba presente en ellos y que marca la diferencia? ¿Saben qué tenían ellos, hermanos? Los que hicieron grandes cosas buenas y los que hicieron grandes cosas malas, pero han sido de influencia en la historia. ¿Qué tal si yo te dijese a ti que tú puedes tener eso que ellos tenían para marcar una diferencia en tu historia, en tu localidad, en tu país? Este también está fallando. No importa. ¿Saben qué tenían? Tenían convicciones. Convicciones. Y no cualquier convicción, porque todos tenemos convicciones. Tenían convicciones firmes. Convicciones por las que estaban dispuestos a dar su vida si era necesario. Y de hecho muchos de ellos vivieron en función de esas convicciones. Convicciones que inspiraban cada uno de sus pensamientos, decisiones, motivaciones, sus estímulos, nacían y florecían a partir de convicciones firmes. Sus vidas estaban arraigadas a convicciones firmes. Eran lo que creían. ¡Wow! De hecho, es bastante frecuente que al final de sus vidas, por lo general, tú los escuchabas expresar cómo estas convicciones anhelaban que pasaran a la siguiente generación. Ayer terminábamos de leer el capítulo 4 de 2 de Timoteo, probablemente la última carta escrita por el apóstol. Es tan claro cómo el apóstol Pablo está expresándole a Timoteo el vigor de sus convicciones, el anhelo de trasladarle e inspirarle: Timoteo, por esto vale la pena vivir. ¿No será, después de 36 años, un buen día para preguntarse dónde están las convicciones de la iglesia? Esta semana, de paso, había un montón de cumpleañeros. Hubo una iglesia en casa que celebraron como 5 cumpleaños pegados. Los cumpleaños son una buena ocasión para preguntarse dónde están nuestras convicciones. ¿No les parece? Pero ven acá, ¿quién ha sido la persona que más ha impactado la historia de la humanidad? ¿Quién? Ustedes ponen en cualquier buscador de inteligencia artificial o de los navegadores cotidianos y clásicos: ¿quién ha sido la persona que más ha impactado la humanidad? Y la respuesta es la que tú ves en tu reloj, que dice que hace 26 días, tantos meses y 2025 años, el Hijo de Dios vino a este mundo a marcar la historia. Nuestro Señor tenía convicciones. ¿Tenía convicciones firmes? Cercano al momento de su partida, ¿será que tú y yo tenemos disponible convicciones que el Señor quiso transferir, inspirar
que Él no solo modeló, sino también ordenó a su iglesia? ¿Será que hoy es un buen día para recordar cuáles eran las convicciones de nuestro Señor, de nuestro Rey, del hombre más importante, más influyente, más poderoso y más digno de ser adorado que Cristo? ¿Qué tal si vamos a Juan? El Evangelio, Juan capítulo 13, nos revela algo muy poderoso. Y vamos el día de hoy a ver solo 2 versículos. Escuchen esto, solo 2 versículos. Leemos la palabra del Señor, consciente de que estamos escuchando nada más y nada menos que la voz del Señor Jesucristo. ¿Quién quiere escuchar la voz del Señor Jesucristo? Léelo en voz alta. Esa es la voz del Señor Jesús enseñándonos a través de su palabra. Leamos. 34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Miren, hermanos, este texto tiene una profundidad, una riqueza insondable, incalculable. Podríamos dedicar toda una vida completa a estudiar este pasaje, pero tú y yo no podemos ignorar la manera frontal en la que una convicción está siendo trasladada del Señor Jesús a nosotros. Él nos está dando una convicción clara. El Señor Jesús te está diciendo a ti y a mí algo que tiene significativo peso, algo por lo que vale la pena vivir. En muy pocas palabras se puede expresar. Él nos está diciendo a ti y a mí en este pasaje: ama como Cristo. Ama como Cristo. ¿Notaron en el versículo? ¿Notaron en el versículo cómo aparecen 3 veces la misma frase? Miren, dice que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Una convicción muy, pero muy poderosa que Dios está dando a su iglesia. Que Cristo, que es la cabeza de esa iglesia, está diciéndole: ama como Cristo. Ama como Cristo. Ahora bien, este amor es un amor tenue, gris, es un amor como el mundo lo entiende. ¿O este texto ya provee por lo menos 3 poderosas señales de referencia, 3 aspectos y consideraciones poderosos en los que tú y yo podemos anclarnos para hacer nuestro mayor esfuerzo y consagrarnos a esa convicción? Sí, porque no es cualquier amor. No es cualquier amor con el que Él nos está diciendo que amemos como Cristo. En primera instancia, es un amor que obedece la verdad. Y está disponible allí en la primera parte del versículo 34. Pero en segunda línea es un amor que sirve de corazón. Es un amor que sirve y que perdona de corazón. Está disponible al final del verso 34. Y en el versículo 35, como quien está viendo el resultado de, es un amor que testifica con su vida. Hermanos, la convicción firme a la que Dios nos está llamando no es cualquier convicción. Y si tú y yo le obedecemos a Él
en nosotros, conforme a sus convicciones y no a las nuestras, será glorificado en el Padre como lo ha dispuesto. ¿Tú quieres vivir así? ¿Tú quieres vivir esas convicciones? ¿Quieres amar como Cristo? ¿O es fácil? ¿Es sencillito? ¿Es facilito eso? ¿Sí? Te descargas una aplicación, la pones ahí antes de acostarte a dormir, el siguiente día te levantas amando como Cristo. Sí, es así. No te pido que levantes la mano, pero te pido que seas consciente de tu necesidad y de la mía, de la necesidad que tú y yo tenemos de poder vivir en convicciones verdaderas. Amar como Cristo es una convicción por la que vale la pena vivir, pero no es cualquier cosa. ¿Tú lo anhelas? ¿Tú anhelas amar como Cristo? ¿Tú anhelas que esa convicción sea el eje central de tus decisiones, de tus acciones, de tus pensamientos? ¿Sabes qué? Vamos a orar. Vamos a pedírselo al Señor. Si tú y yo necesitamos algo que no tenemos y Cristo nos ha dado acceso al dueño de todo, aquel que es todopoderoso, Cristo en el Getsemaní, empezando su oración cuando se acercó al Señor, precisamente en la tensión de saber lo que venía, ¿saben qué le dijo en su oración? Sus primeras palabras fueron: Padre, tú todo lo puedes. Tú todo lo puedes. ¿Tú y yo tenemos acceso al Dios Todopoderoso? Vamos a orar. Vamos a pedírselo. Ahorita mismo, ya aquí. Suelta tu celular, ponte en una oración y vamos a orar, pidiéndole a Dios: Señor, ayúdanos a amar como Cristo. Y que este sermón hoy que este sermón hoy pueda ayudarme para amar un poco más como tú y para crecer en función de eso. Ora, hermano. Tómate unos segundos y ora allí en tu puesto. Señor, cuán necesitados estamos de ti. Queremos vivir vida y nada te honra más que amar como Cristo lo hizo. Que amarte a ti como Cristo lo hizo y amar a las personas como Cristo lo hizo. Como Él lo enseña, como Él lo refleja, como Él lo ha modelado y como nos los está ordenando. Tú conoces nuestras limitaciones. Señor, tú sabes cuán incapaces somos de entender y de obedecer esto. Así que te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos, por favor, para lograrlo, para vivirlo y para que tú seas glorificado. Por cuanto amamos a Cristo y por cuanto queremos amar como Él, te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Estás listo? ¿Tu corazón está dispuesto? ¿Sí? Mantén esa pregunta ahí en relieve. ¿Quieres amar como Cristo? Recuerden lo que les dije, que íbamos a ver 3 cosas, ¿verdad? La van a ver en pantalla ahorita. Vamos a ver 3 implicaciones de esto de amar como Cristo. Tu convicción y la mía es la que el Señor nos está diciendo en su palabra: ama como Cristo. Y ese ama como Cristo tiene 3 implicaciones claras. Tiene una descripción, un equipamiento hacia un amor que obedece la verdad, un amor que sirve de corazón y un amor que testifica con su vida. ¿Vieron allí la primera parte del verso? Específicamente con respecto a un amor que obedece la verdad. Vean cómo un amor que obedece la verdad nos permite ser bien entendidos cuando vemos el principio del versículo 34. Lean conmigo de nuevo el versículo 34, el principio. Lo ven ahí en pantalla. Dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Esto
esto de un mandamiento nuevo les doy, es opcional. Es como una recomendación, bueno, y para que lo tengan presente. No, pero ¿saben qué? Nos informa muchísimo qué era lo que estaba en la mente del autor que, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos está relatando la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Porque esto está en el capítulo 13, verso 34, pero ¿saben qué pasa en el capítulo 14? Específicamente, ¿qué pasa en el versículo 14, 15? En el 14, 21 se repite y en el 14, 23 se lo vuelve a decir. Es más, les voy a leer los 3 versículos. Miren lo que dice el 14, 15. Concéntrense aquí, no va a estar en pantalla. El 14, 15 dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Escucharon eso? El Señor Jesús está diciendo, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Para el que no sabe qué significa esto de guardar, el término más fácil de entenderlo es obedece. Obedece, cumple. El que me ama obedece mis mandamientos. Vean lo que dice el 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, ¿los qué? Los obedece. El que tiene mis mandamientos y los guardas, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Si tú y yo obedecemos una convicción que es de Cristo, y esa convicción se manifiesta en nosotros, ¿quién se está manifestando? ¿Nosotros o Él? Voy a repetirlo. Vean, lógica simple. Una convicción de Cristo. Nosotros la abrazamos, la obedecemos. La convicción es nuestra, es de Él. ¿Qué se está manifestando? ¿Nuestra convicción o la de Él? El texto dice en el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré en él. Como si no fuese suficiente. El 23. Jesús respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Esto de convicción, este mandamiento, ¿a qué está apuntando, hermanos? ¿Está apuntando a que lo ignoremos y lo hagamos como nosotros consideremos que debemos hacerlo? ¿A nuestro criterio? Bueno, déjame ver cómo me siento hoy, dependiendo de mis circunstancias, tú sabes, porque yo vivo en Venezuela, esto es más complicado para... Hermanos, necesitamos internalizar como quien construye y teje el fundamento de esa convicción, que amar a Dios en Cristo implica vivir en integridad, sí implica vivir una vida en verdadera santidad, pero no es una santidad, y yo requiero que tú prestes especial atención con tu corazón, no solo con tus oídos en esto. Porque Cristo no te está demandando a ti y a mí que cumplamos la ley por nuestros esfuerzos. Si tal cosa fuese posible, Él no habría venido. Cristo no cumplió la ley para exigirte ahora que yo la cumplí, ahora la tienes que cumplir tú. ¿Es eso nuestra fe? ¿Somos capaces de hacer eso? No. Él no se sacrificó ni nos está convocando a amarlo y obedecerlo por el cumplimiento de la ley. ¿Saben por qué nos está pidiendo que le obedezcamos? Por amor. Por amor. Porque lo amamos. Porque lo amamos. Lo amo con locura. Lo amo. Quiero hacer lo que Él me pida, cuando me lo pida, como me lo pida. No me importa lo que me cueste. Yo lo hago, Señor. Cuenta conmigo. Lo que tú quieras, yo lo hago. Porque te amo. Nadie, hermano, obedece de corazón a alguien que no conoce, que no admira, que no respeta, que no ha hecho nada por ti. Eso no mueve tu corazón. Pero cuando lo conoces, cuando sabes cómo era, cuando entiendes lo que Él ha hecho por ti a pesar de ti y de todo lo que tú le has hecho a Él, ¿cómo no puedes amarlo? Tú quieres obedecerlo, buscarlo,
relacionarte con Él, involucrarte en sus actividades, en sus negocios, que es su reino avanzando en este mundo. Tú quieres hacerlo porque lo amas. La obediencia es una señal, una exteriorización de tu amor, no al revés. Hermanos, obedecemos a Cristo porque lo amamos. Y lo amamos porque lo conocemos. Cuando tú y yo desobedecemos a Cristo, cuando tú y yo no amamos como Él ama, cuando tú y yo lo abandonamos, cuando tú y yo priorizamos al mundo y a todas sus variables y circunstancias, dándole la espalda a Él, evidenciamos que no lo amamos. Y cuando no lo amamos, evidenciamos que no lo conocemos. Si tú lo conocieras, no podrías evitar amarlo. Conocerlo a Él cautiva tu interior. Cautiva tu interior. Te llena, te enamora de una manera tan ferviente que no quieres hacer más nada con tu vida que no sea agradarlo. Un mandamiento nuevo les doy, nos dice Él. Que se amen. Así como yo los he amado. Ámense. Hermanos, es un tema de convicción. No es opcional. La métrica, el indicador en tu vida y en la mía de cuánto amamos al Señor tiene absolutamente todo que ver con cómo estamos amando a los demás. ¿Lo vieron? ¿Ven lo que está en negrita? Un mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros. Así como para que no nos quedemos en el aire, así como para que quede completamente anulada cualquier posibilidad de debatir o de polemizar con esto, está presente la segunda parte del verso 34. Porque Él le da detalle, forma y color a esta instrucción de amarse. Véanlo. Que como yo les he amado, como, ¿a qué está apuntando? A la forma en la que debemos hacerlo, ¿sí o no? Lo está describiendo, ¿sí o no? Que como yo les he amado, así también se amen los unos a los otros. Hermano, como que está aquí, establece la forma y la referencia de cómo tú y yo debemos amar. Y es claro, amados hermanos, es claro que esta forma está apuntando directamente al evangelio que tú y yo creemos. Hermano que estás aquí hoy, yo quiero que tú sepas que toda la humanidad, incluyendo los que dicen que no lo creen, saben que Dios existe y es real. Romanos capítulo 1, verso del 17 en adelante. Se toma alrededor de 3 versículos para mostrarnos que Dios se ha hecho evidente a la humanidad, que su naturaleza divina y su eterno poder están visibles en todo lo que Él creó. Tú y yo sabemos que Dios existe. A veces le preguntan una cosa a la persona, ¿tú crees en Dios? Y es una pregunta todos creemos. Todos sabemos perfectamente que Dios es real. Y ese Dios justo y amoroso, ese Dios que nos ha dado la oportunidad de existir, contempla día tras día cómo muchos de nosotros le deshonramos, desobedecemos, le retamos, decidimos en ocasiones deliberadamente ir en contra de lo que sabemos que honra a Dios. ¿Y les parece justo que eso quede sin sanción? ¿Les parece justo que eso no sea
no genere una reacción coherente con la gravedad de nuestros actos? ¿Sabes qué? No es justo. ¿A ti no te gustaría? ¿O acaso a ti te gustaría que venga una persona, entre en tu casa, agarre al familiar que más amas y le quite la vida y esa persona salga como si no ha pasado nada? Y lo agarren en un juicio y cuando lo llevan a juicio y tú estás allí viendo a la persona que deliberadamente asesinó a tu ser amado, diga, usted hizo eso, y, oye, sí, pero yo no sé qué me pasó, no, y entonces se echa a llorar y diga, no, yo no sé qué me pasó, yo no sé, pero y se voltea así y te diga, no, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer, no es la mía. Y te diga, no, y él se ponga a llorar y se quebrante y diga, no, wow, no sé, no era yo, no sé qué me pasó. Y el juez lo ve y le diga, wow, tú estás quebrantado, tú en verdad lamentas lo que hiciste. Sí, juez, y no lo vas a volver a hacer. No, yo no lo vuelvo a hacer. No, y se voltea y te dice a ti, no, mira, tranquilo que yo no lo voy a volver a hacer. Ya es porque te mató tu familiar. Y el juez, ¿cómo te sentirías tú si el juez le dice, bueno, yo te veo arrepentido y tú estás viendo también, ¿no? Que está como arrepentido. Anda, pero no, eso sí, no lo vuelvas a hacer. Así como deformando la interpretación del texto bíblico que alude a esta mujer que fue sorprendida en adulterio y a la que Cristo le dice, vete y no peques más. Así, precisamente deformando la interpretación de eso, ¿cómo te sentirías tú delante de ese juez que está viendo la apariencia de arrepentimiento de esta persona y le dice, no, bueno, vete tranquilo, no lo vuelvas a hacer, ¿oíste? Ya, eso está muy mal. No lo hagas de nuevo. Vaya pues. ¿Cómo te sentirías tú en tu corazón? ¿A ti te daría la impresión de que ese juez es justo? Sé honesto. ¿A ti te daría la sensación de que es correcto lo que está sucediendo? ¿Es justo que ese juez no sancione a ese hombre conforme a la gravedad de lo que hizo en contra de tu familiar? Pero hermanos, este es el Dios que muchas religiones están pintando. Un Dios que no sanciona, que antes en el Antiguo Testamento era iracundo y era severo y era muy fuerte, y de repente en el Nuevo Testamento se convirtió en un Dios rosado que ahora es tierno y amoroso y ve a la gente con una... Hermano, esto más lejos no puede estar de la verdad. No es nuestro Dios, no es el Dios del que habla la palabra. El Dios de las Escrituras, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, si es un Dios justo, si es un juez justo que tiene y debe sancionar los delitos y pecados que tú y yo cometemos. ¿Y sabes qué? Tú y yo hemos sido muchas veces ese asesino que finge arrepentirse, que llora y se quebranta cuando está parado en las consecuencias de sus acciones. Pero lo correcto es que ese hombre reciba un castigo coherente con todos los delitos que ha cometido. Lo correcto es que tú y yo recibamos un castigo coherente con todos los delitos y pecados que hemos cometido. Y solo había una alternativa para que eso pudiese conservar la justicia de Dios, al mismo tiempo salvarnos. ¿Saben cuál fue? Cristo tomó nuestro lugar. Y un castigo equivalente a todos esos años de cárcel que nos merecemos, un castigo equivalente a toda la furia de la descarga de la ira de Dios que tú y yo nos merecemos, Él las recibió. Y dice su palabra que nosotros estábamos juntamente con Él. Romanos 6:6, Gálatas 2:20, afirman juntamente crucificados con Él. Como si tú estuvieses siendo sancionado en el cuerpo de Él, dándonos a ti y a mí la oportunidad de levantarnos arrepentido por la gravedad de todos los delitos que hicimos, pero siendo justificados delante de Dios.
ahora puedo acercarme con todos mis antecedentes penales, con el peso en mi corazón de la gravedad de todo lo que hizo. Puedo acercarme a Dios cabizbajo en mi actitud, pero gozoso en mi corazón al reconocer, wow, Señor, cuán misericordia has sido conmigo, que me puedo acercar a ti como alguien que ya fue sancionado por sus delitos y pecados y recibo tu abrigo, tu adopción, tu cobertura como de un padre a un hijo. Es a ese cómo que Cristo se está refiriendo. Porque si tú crees que Cristo tomó tu lugar, que Cristo fue sancionado por tus delitos y pecados para salvarte a ti, en una expresión aún más cercana, si tú crees que tú fuiste sancionado por tus delitos y pecados en el cuerpo de Cristo, y tú de todo corazón crees y entiendes que esa es la única oportunidad que tú tienes para presentarte inocente delante de Dios, entonces eres salvo. Entonces tú ahora restauraste tu relación con Dios, porque ahora Él ha adjuntado a ti toda la inocencia de Cristo, del mismo modo en que adjuntó a Cristo, como nos leía nuestro pastor Jorge en Isaías 53, adjuntó a Cristo toda tu culpa y la mía. Un glorioso intercambio. ¿Tú lo crees? Este mensaje es la buena noticia de que a pesar de que nosotros merecíamos una sanción infernal, una cárcel eterna, separados y destituidos de la gloria de Dios, a pesar de esa mala y terrible noticia que tú y yo merecemos, hoy tenemos la buena noticia, el evangelio de saber que Cristo nos salvó. Y en verdad nos salvó, no metafóricamente. No es una ilusión, no es un mito, no es un cuento, es literalmente tomó nuestro lugar y fue sancionado por tus delitos y pecados, dándote a ti y a mí la oportunidad de nacer de nuevo, de creer. ¿Tú lo crees? Hermano, si tú lo crees, eso que Cristo hizo por ti es el cómo que te manda a hacer por los demás. Ya va, pastor, espérense un momento. ¿Cómo que ya va? ¿Sí? ¿Eso es lo que Él te está pidiendo que hagas por los demás? Que la misma disposición que tuvo Cristo, mejor explicada en Filipenses capítulo 2, Él que no tuvo el ser de Dios como algo que aferrarse. La expresión del apóstol Pablo es: tengan la misma actitud, la misma disposición de vida, el mismo tipo de comportamiento que Cristo tuvo. Que no tuvo el ser Dios como algo que aferrarse, sino que Él vino a este mundo y se humilló naciendo como un humano, viviendo una vida perfecta y sin pecado, con el mero postulado de entregarse siendo Dios, entregarse para recibir una muerte como el peor de los criminales, como tú y yo. Él nos está diciendo que nosotros tengamos la disposición de amar así a otros. Te pregunto, ¿tú entiendes que tu convicción debería ser estar dispuesto a sacrificarte para perdonar a otros como Cristo se sacrificó para perdonarte? ¿Todos los días? ¿Varias veces al día? ¿Con varias personas haciéndotelo al mismo tiempo? ¿No fue eso lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Todos crucificándolo, Él siendo inocente y Él intercedía por ellos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero ¿saben qué? Yo sé que esto puede llegar a ser muy abstracto en la mente de nosotros y no pensar cómo circunstancialmente opera. Y para eso nos ayuda muchísimo el contexto literario anterior, que nos informa lo que está sucediendo desde el versículo 1 del capítulo 13 hasta el versículo 15. ¿Saben qué está diciendo este pasaje desde el verso 1 hasta el 15?
nos está relatando cómo el Señor, consciente de lo que el diablo había puesto en el corazón de Judas, los reunió, tomó la posición de un esclavo y lavó los pies de todos ellos. Pero hermanos, si tú lees esta historia desde el 1 hasta el 15, ahí habían 3 tipos de personas. Habían los apóstoles que estaban con él, digamos, los que son parte de su cotidianidad. Aquellos que lo seguían, que estaban observándolo, estaban atentos a lo que él estaba viviendo. Pero había otro tipo. Ahí no estaba Judas. Les pregunto, ¿a Judas le lavaron los pies? Sí. ¿Y el Señor sabía lo que él iba a hacer? Sí, de hecho el texto dice en el versículo 15 literalmente, como quien lo confirma, que el Señor sabía perfectamente lo que Judas iba a hacer contra él. ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo que les lavo los pies a todos estos, pero Judas, dame un favorcito, ponte para allá porque yo te conozco a ti, tú sabes. ¿Sí hizo eso? ¿O le lavó los pies con el mismo amor? Lo amó. Y le lavó los pies y le sirvió con el mismo amor. Pero ahí había un tercer tipo de persona. Estaban quienes le observaban, sus apóstoles, estaban quien lo iba a traicionar. Pero había otro, uno que cuando él le dijo, ven, te voy a lavar los pies, lo cuestionó de inmediato. No, tú no me vas a lavar los pies a mí. No es eso, no. No estaba de acuerdo con lo que él le dijo. Y les voy a decir algo. Cuando tú amas a alguien y te cuestiona, y te cuestiona, y te critica, y te critica, y te critica, y te cuestiona, ¿afecta tu corazón o no? ¿Qué hizo el Señor con Pedro cuando lo cuestionó? Le dijo, no quiero que te laves, dale, pues, fuera aquí. Sí, eso fue lo que hizo. Pedro, ¿saben de qué era consciente el Señor? Le dijo, Pedro, tú ahorita no entiendes lo que yo estoy haciendo, pero lo vas a llegar a entender. Y le dijo con amor lo que necesitaba saber para cambiar la postura de su corazón. Y Pedro dijo, entonces báñame completo. Y otra vez lo corrigió con amor. Fue paciente y amoroso con él, a pesar de que lo contradecía y de que lo cuestionaba continuamente. Amar como Cristo amó sí implica, hermanos, lavar los pies de esas personas que te observan en tu trabajo o en tu comunidad o en tu universidad o en esos lugares donde tú compartes todos los días. Sí implica la determinación de humillarte y de lavar los pies de ellos cada vez que puedas. ¿Sabes quién tiene que servir? Tú. ¿Sabes quién tiene que ayudarlos? Tú. ¿Sabes quién tiene que bajar la cara y dar la razón? Tú. ¿Sabes quién tiene que ceder? Tú. Como Cristo lo hizo por ti. Ama como Cristo. Sí implica, hermanos, amar a quienes traicionan, como Judas lo hizo en todas sus variaciones, porque créeme cuando te digo que tú y yo nos parecemos más a Judas de lo que tú crees. Sí implica, hermanos, definitivamente implica amar en la iglesia a personas a las que vas a servirle y sabes que ellos chismean de ti, sabes que te tienen envidia, sabes que te cuestionan, sabes que no están de acuerdo con tus maneras de ver la palabra de Dios o de vivirla. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a descartar? No, yo mejor me mantengo suficientemente lejos. Yo tengo mi grupito. Amar como Cristo sí implica ir y lavar sus pies, humillarte siempre que puedas. Los que te observan, los que te traicionan. Pero ¿qué tal si pensamos en nuestras familias? Los que están todos los días. ¿Qué tal si esos que te observan lesionan tu corazón porque van golpeando tu identidad y tu feminidad o tu masculinidad, criticándote, señalándote, yendo en contra de lo que tú haces? Si no has terminado de opinar cuando ya hay una contraopinión, a eso sí hay que descartarlos. A eso sí vamos a abandonarlos. A eso sí les doy la espalda.
¿O soy paciente y amoroso como el contexto literario de este pasaje nos está enseñando, como el Señor lo hizo con Pedro? ¿Saben cuál es la mejor ilustración de esta historia? La que está en Juan capítulo 21, verso del 15 al 17. ¿Saben qué pasa al final de esta carta? Forma parte del contexto literario posterior. Pedro efectivamente lo niega. ¿Y qué hace el Señor? Resucitado, en el esplendor de su gloria. Yo te voy a decir lo que el Señor Jesús hizo, lo que tú y yo deberíamos hacer con nuestros familiares cada vez que este tipo de desacuerdos se presentan, cuando te hacen bastante daño en el corazón. ¿Saben qué hizo el Señor? Le preparó un desayunito, lo fue a buscar allá a la barca, lo llamó, le sirvió nuevamente como le había servido aquel día en que le lavó los pies. Le preparó un desayunito y después fue y restauró su corazón. Pedro, ¿me amas? Ámalos a ellos, cuídalos a ellos. Pedro, ¿me amas? Cuida mi iglesia. Yo me tengo que ir, pero cuídamelos. Guíamelos. Yo morí por ellos. Cuídamelos. Pedro, ¿me amas? Lo restauró. No una, no dos. Todas las veces. ¿Cuántas veces le ha fallado y Él sigue restaurándote y encontrándote contigo en la siguiente mañana diciéndote, hijo, ¿me amas? Vamos, corramos juntos de nuevo. Cuida a mi iglesia. Sírvele a mi iglesia. Ellos son mi corazón. Hermanos, el texto termina diciéndonos el resultado que produce amar como Cristo. Un resultado que no está bajo tu control y el mío. Un resultado que tú no puedes controlar. Es inevitable. ¿Entiendes que cuando algo es inevitable? En esto conocerán todos. ¿Quiénes? ¿Quiénes van a conocerlo? En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. ¿Saben qué pasó en el contexto literario anterior? En este mismo capítulo. Es decir, la frase inmediatamente anterior a la del 34 a la del 35, desde el versículo 21 hasta el 30, yo les voy a decir lo que pasó. Dice el texto 21 que el Señor se angustió en su corazón. ¿Cómo un solo versículo? Si se los voy a leer. El verso 21 dice: habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad les digo que uno de entre ustedes me entregará. O sea, ustedes están entendiendo que Él les lavó los pies, se sentó con ellos y contemplaba a Judas que estaba allí. Y dice que se angustió en su espíritu. El contexto literario anterior nos está diciendo que se angustió. Y no solo pasa eso. Adivinen, ¿quién de ellos tenía interés por saber? Dice el texto, no yo, dice el texto que Pedro quería saber. Entonces le hizo seña a Juan. El apóstol Juan era muy cercano al Señor. Era tan cercano que estaba recostado de él. Estaba literalmente en su regazo. Y le hizo seña a Juan. Le hacía señas. ¿Saben qué hizo Juan? Le preguntó al Señor: Señor, ¿quién es? ¿Quién te va a traicionar? ¿Y saben qué hizo el Señor? El Señor le dijo: no, tú no puedes saber eso porque yo soy el Hijo de Dios, que no muestro lo que siento. Eso fue lo que hizo el Señor. ¿Saben qué hizo? Le dijo: Juan, al que yo le entregue el pan que voy a mojar, y mojó el pan y se lo dio a Judas. ¿Se cayó la boca y lidió con su angustia solo? ¿O lo compartió con un amigo? Un amigo que sabía que no podía hacer nada.
Un amigo que sabía que no iba a hacer mayor cosa. El texto no nos dice si Juan le hizo a Pedro así. Pero ¿sabes qué sí nos muestra ese texto? Que testificar al mundo no implica ocultar nuestras falencias y dolores. Que testificar al mundo sí implica ir a ese amigo que necesita. Las veces que he llamado, Pache, Jorge, hermano, me siento mal, oren por mí. Me está pasando esto. Estoy teniendo tal y tal diferencia con mi familia. Estoy teniendo tal y tal dificultad en mi trabajo. Testificar. En este contexto, el Hijo de Dios, en quien no había falla ninguna, en quien no había pecado, hubo la oportunidad de reconocer que amar como Cristo ama, duele. Duele mucho. ¿Te trataron mal en alguna iglesia? ¿Viste la vida de un familiar que no era coherente con la fe que decía que tenía y descartaste a Dios por él? ¡Wow! Hermano, cuando tú y yo nos amamos, el mundo no puede evitar ser edificado. Cuando tú y yo tenemos la disposición de amar a otros, vendrán momentos difíciles, pero el amor, amar como Cristo ama, edifica. Hermanos, proclamar el Evangelio implica principalmente predicarlo. Que tú puedas exteriorizar con tu boca lo que has creído siempre que puedas. Pero es precisamente por eso que tu vida tiene que ser coherente. Que en tu vida debe verse el amor. Es importante que nosotros podamos proclamar el Evangelio de Jesucristo y salvar a otros como Él nos salvó. Pero no te olvides donde dice el Señor que debe nacer el impacto de esa convicción. Ama como Cristo y la luz de ese amor impactará todos los entornos y la historia que estás viviendo. Ama como Cristo a tus hermanos, ama como Cristo a tus enemigos, ama como Cristo, ama y ama como Cristo y deja que Él sea glorificado. Para cerrar, tenemos mucho que pensar, hermanos. ¿Estás en serio con vivir esa convicción? Esta iglesia lo está. Convicciones. Del eje central de amar como Cristo, van a desprenderse el resto de actividades y convicciones bíblicas sobre el que esta iglesia se va a ordenar. Hemos vivido esto a lo largo de muchos años y queremos ir a una experiencia de fe más formal, más solemne, más bíblica y mucho, pero mucho más amorosa. La razón por la que vamos a ponernos en orden es poder glorificar a Dios amando como Cristo nos amó. Amar, amar, amar y amar. No es conocimiento, no es más teología por tenerla, no es poder debatir y atacar a los que no piensan como nosotros. No. Vamos a ver si te pregunto de nuevo, iglesia. ¿Cuál es esa convicción que Cristo nos está ordenando hoy? Ama como Cristo. Ama como Él. ¿Qué les parece si oramos juntos? Los músicos, no sé si me pueden acompañar para que cantemos una alabanza después de esto. Póngase de pie, vamos a orar juntos. ¿Quieres amar como Cristo? Señor, aquí estamos. Y queremos empezar nuestra oración pidiéndote perdón. Cuánto abusamos de tu paciencia, Señor.
Qué impresionante el modo en el que tú sigues allí, lavando nuestros pies. Te adoramos y te suplicamos que puedas ayudarnos a internalizar cuánto has lavado nuestros pies para que nosotros cuidemos nuestros pasos. Pies lavados por ti, que quieren vivir y caminar contigo. Ayúdanos, Señor, a amar como tú has amado. Por favor, ayúdanos a consagrarnos a ti. Que la historia que estamos por vivir te glorifique, te honre y que tú puedas darnos la sabiduría para que aún a pesar de nuestras limitaciones podamos honrarte y glorificarte. Te suplicamos que lo hagas a ti, que vives y que reinas por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús oramos, y para que Él en nosotros glorifique al Padre, como el Padre lo ha dispuesto. Amén.